Escape del Pentágono de las Mentiras, por Adrian Evans. Capítulo 20. La madriguera del conejo. Al día siguiente, de camino al trabajo, Mayan leyó en las noticias que una revista francesa llamada Le Monde había publicado la idea de que el 11 de septiembre había sido un plan interno. Muy interesante, pensó Mayan. No soy el único que tiene dudas. Ciertamente hay algunas cosas que sugieren un juego sucio, pero un plan interno en su totalidad aún requiere evidencia. La cantidad de personas que tendrían que haber estado dentro parece difícil de creer en este momento. No estoy seguro de si quiero caer por la madriguera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién sabe cuán profundo llega? Y realmente necesito saber esa respuesta, reflexionó Mayan. Mayan estaba algo familiarizado con la madriguera del conejo debido a su lectura de Apocalipsis 13, versículo 2 al 3. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. A Mayan le habían enseñado que esta herida mortal de la bestia representaba la cautividad del Papa por parte de Francia en el año 1798 a cargo de Napoleón. La espectacular resurrección de ese poder, al punto que todo el mundo seguirá al sistema papal, quería decir que muchas cosas se habrían hecho detrás de escena. El mismo poder es descrito en Apocalipsis 17 de un modo diferente y revela cuántos de estos pasos fueron llevados adelante en secreto. Dice Apocalipsis 17, 1 al 3. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sí, en el desierto, pensó Mayan. Aquellos que buscan gobernar el mundo deben engañar a otros hombres para que los sigan. Le recordó la letra de una canción que una vez compartieron con él. Esta era la letra: Viva la vida, de Coldplay. Oigo que suenan las campanas de Jerusalén. Los coros de la caballería romana están cantando. Sé mi espejo, mi espada y escudo. Mis misioneros en campo extranjero. Por alguna razón no lo puedo explicar. Cuando llegas allí nunca hay jamás una palabra honesta, y eso fue cuando gobernaba al mundo. Reflexionó nuevamente en la profecía de Apocalipsis 13, lo cual había aprendido que era un simbolismo del poder de los Estados Unidos. Esto leemos en Apocalipsis 13, 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Parecía evidente para Mayan que este poder semejante al de un cordero, lo cual había sido la condición de los Estados Unidos cuando apenas fueron fundados, pronto hablaría como un dragón en respuesta a estos supuestos ataques. ¿Era esto parte del engaño que se ejecutaba sobre los moradores de la tierra? Mayan meditó acerca de una de sus experiencias anteriores, cuando cruzaba la calle desde su oficina hacia una librería católica para examinar una encíclica del Papa recientemente publicada. Quería ver qué había en ella y si había un impulso en dirección a la adoración forzada en favor de las ideas papales. Aún podía recordarlo tal como había sucedido. Mayan había entrado por la puerta de la librería y allí había conocido al reverendo principal de la Iglesia Metodista Unida, donde trabajaba. «Hola, Ken», dijo Mayan. «Oh, hola, Mayan», dijo Ken con un libro pequeño en sus manos. «Solo buscaba algo de material para prepararnos para nuestro retiro para ministros. ¿Qué piensas de estos?», dijo Ken. Mayan miró hacia abajo y vio la portada. Ejercicios espirituales de San Ignacio. Estaba sorprendido, pero se mantuvo inexpresivo. «Muy interesante, Ken. Sería bueno chequear la historia acerca de dónde viene ese libro», respondió Mayan. «¿Por qué dices eso, Mayan?», preguntó Ken. «Debido a la historia de Loyola y su sociedad entrometiéndose en política, podría sugerir leer acerca de lo que los presidentes estadounidenses John Adams y Abraham Lincoln pensaban acerca de las actividades de la sociedad», dijo Mayan. Ken miró a Mayan con una expresión perpleja, pero ambos supieron instintivamente que debían dejar la conversación ahí mismo. «Disfruta tu tarde, Mayan», dijo Ken. «Gracias, Ken, igualmente». La mente de Mayan tuvo una explosión de preguntas. ¿Cómo es que el ministro jefe de una iglesia protestante no es consciente de las ambiciones de la sociedad de Jesús? ¿Podría ser que realmente no tenía idea o incluso que ni le interesara conocer su historia? ¿Qué le enseñan a estos hombres en el seminario?, se preguntó Mayan. Podía sentir que su temperatura se elevaba y oró para mantener la calma. Mayan se había vuelto plenamente consciente de esta organización a través de un libro escrito más de 100 años antes por una de las fundadores del movimiento adventista. En su libro llamado El Gran Conflicto, la autora compuso estas palabras. Esto está en la página 215, El Gran Conflicto, publicado en el año 1888. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción de las que de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas,
El jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al establecimiento de la supremacía papal. Este es el texto de la historia del mundo desde la Reforma en la cual operaba en la mente de Mayan. Era lo único que podía darle sentido a la profecía de Apocalipsis 13 y a la capacidad de la bestia semejante a un leopardo para reafirmar su dominancia y una vez más imponer su dogma en el mundo. Mayan había vivido lo suficiente como para saber que cualquier poder que ha contenido una posición de dominio usará cualquier medida con tal de recuperar esa posición. Varias personas prominentes durante el siglo XIX parecían ser conscientes de esta amenaza que ponía en riesgo la soberanía de las naciones y la libertad de las iglesias, y aún así, en el siglo XX, gran parte de la protesta había terminado y Roma parecía tener paso libre para desarrollar sus planes sin estorbos. La multitud de sus disfraces, la intensidad de su ambición, la vastedad de sus recursos, la profundidad de sus conexiones y la habilidad de pensar en amplios lapsos de tiempo hacia el futuro en cuanto a los siglos electorales, hacía posible para ella planificar de un modo que pocas organizaciones podían siquiera comenzar a entender. La profecía bíblica dice que a través de su control de los Estados Unidos, todo el mundo una vez más la adoraría y se sometería a su dogma. El reciente evento del 11 de septiembre, la destrucción de las torres en el centro de la ciudad y la escala de lo que tuvo lugar, sugería enfáticamente que los principios del engaño estaban en juego y parecía que una nueva era de manipulación geopolítica estaba a punto de comenzar. El miedo al comunismo había agilizado una respuesta, la de completar un sistema económico global interconectado, impulsado por la fuerza. De manera similar, la amenaza del islamismo radical causaría la respuesta de un sistema religioso moral interconectado, impulsado por la fuerza. Y el papado naturalmente dirigiría un sistema tal, porque ¿quién más tenía el respeto, la historia y la autoridad moral para hacerlo? Una vez más, Mayan recogió las palabras de Apocalipsis capítulo 18, versículo 24. Y en ella, refiriéndose al papado, se halló la sangre de los profetas y de los santos, y todos los que han sido muertos en la tierra. Las implicancias de ese verso son de magnitud asombrosa. Incluso Mayan recordó que el libro escrito por el jesuita Malachi Martin, llamado Las llaves de esta sangre, subtitulado El Papa Juan Pablo II versus Rusia y el Occidente por el control de nuevo orden mundial, proveyó evidencia de esta realidad. Fue en ese momento que Mayan, una vez más, tuvo que elegir cómo responder. ¿Busco defenderme en contra de esta red altamente sofisticada, de intenciones malvadas, o simplemente me entrego a mi Salvador y confío en Él para que me guíe? Pasar incontables horas estudiando cosas en la madriguera del conejo te puede dejar impotente ante la potencia de tal poder. Ciertamente debo velar y orar mientras soy testigo de todas estas cosas que van a pasar, pero deseo mantener la mirada elevada hacia mi amado Salvador y Maestro, para que pueda permanecer en paz en mi alma, sin importar cuán malvadas, locas y caóticas se pongan las cosas, pensó Mayan. Al llegar a su destino, Mayan
trepó por las escaleras del metro en camino a su oficina.